Voy a comenzar con la pregunta de Araceli, ¿ya? A ver, Araceli, voy a proyectar tu pregunta para que me digas a ver cuál es tu duda, ¿ya? A ver, esa es, ¿no? A ver, Araceli, ¿estás por aquí? Sí, Ya. ¿Cuál es tu duda en esa pregunta, Araceli? más que nada cuando por ejemplo ahí está, bueno, en el primer enunciado dice que sobre, mejor dicho, de la disociación, es decir, cuando por ejemplo el ácido sulfúrico se disocia hacia, hacia, hacia a su origen, no sé cuál, no sé sulfato, y lo he intentado también, sí, lo que está escrito en lápiz también he estado practicando y, y no me salen, por ejemplo, lo que son las fórmulas que son los ácidos, así como el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso también. Ah, ya. O sea, has querido practicar, por ejemplo, a partir de qué sale el ácido sulfúrico, ¿algo así? Sí, he estado practicando Ya. Y no has logrado entender entonces cómo se forma ese ácido sulfúrico a partir del azufre. no, por ejemplo, ahí también sale de los enunciados, también, también creo que la uno es falso, pero no sé si es por el anhídrido, pero en realidad este sí viene del anhídrido o también llamado óxido ácido, ¿cierto? Óxido que es un no metal con oxígeno, pero yo me pregunto por qué sería falso también si es que su origen parte de ahí. A ver, dice el ácido sulfídrico, ¿no? ¿Qué es el ácido sulfídrico? El ácido sulfídrico es cuando nosotros trabajamos, ay, cuando trabajamos con el azufre, ¿no? Este de aquí, ¿no? Eh, Cuando trabajamos con el azufre y este reacciona con hidrógeno, ¿no? En el caso del sulfídrico, el azufre trabaja con -2, reacciona con el hidrógeno y lo que forma es el H2S, que vendría a ser un hidrácido, ¿cierto? Esto sería el sulfuro de hidrógeno. Y cuando este sulfuro de hidrógeno reacciona con o se combina o mezcla, mejor dicho, con agua, tenemos el ácido sulfídrico, que la diferencia con esto, que este es gaseoso, esto va a ser acuoso, ¿cierto? Entonces te dice acá, el ácido sulfídrico se refiere a este compuesto. El ácido sulfídrico se forma a partir del anhidrido sulfúrico más agua. Ahora, el anhidrido sulfúrico, ¿no? Viene a ser un óxido ácido, ¿correcto? Viene a ser un óxido ácido. Pero aquí tú tienes que diferenciar que cuando tú vas a tener el azufre y van a formar los óxidos ácidos, ¿no? Acuérdate que en el caso del azufre estaríamos hablando sobre las funciones oxigenadas, donde el azufre va a trabajar, puede trabajar con su estado de oxidación +2, puede trabajar con su estado de oxidación +4 o puede trabajar con su estado de oxidación +6. Pero cuando este azufre va a reaccionar en el grupo de las funciones hidrogenadas, el azufre solo trabaja con su estado de oxidación -2. Entonces, este ácido, que es el ácido hidrácido, proviene de las funciones hidrogenadas. Y tú, el anhídrido sulfúrico, Araceli, no se forma aquí, ¿no? Tú cuando tienes el azufre, por ejemplo, acá te dice sulfúrico, entonces tú sabes que esto es hiposo, oso, ico. Quiere decir que está trabajando con el estado de oxidación +6. Entonces, cuando tú vas a trabajar con el +6,
y vas a reaccionar con el oxígeno, aquí formas tu óxido básico, tu S2O6, que simplificando tú vas a tener tu SO3. Esto es tu anhídrido sulfúrico, ¿no? Tu óxido ácido. Y que cuando este SO3 va a reaccionar con el agua, es allí donde tú formas tu ácido sulfúrico. Entonces tú te estás confundiendo el ácido sulfúrico, que es este de aquí, con el ácido sulfídrico, que es este de aquí. ¿Te diste cuenta la diferencia? Entonces no podemos decir que el ácido sulfídrico se forma a partir del anhídrido sulfúrico más agua. Eso es incorrecto. Sí, ¿Me entendiste? es decir, otra cosa es H2SO4 y H2S, ¿no? Que es a partir solamente del hidrógeno, solamente. Claro, la terminación hídrico es en las funciones hidrogenadas, ¿no? Ácido sulfídrico, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ¿no? Pero los ácidos aquí, sulfato, perdón, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico, esos ácidos son, sí, los que derivan de las funciones oxigenadas, ¿no? Entonces, los hídricos no tienen nada que ver con los que se forman en los compuestos oxigenados, son diferentes. Ahí puede ser que por el nombre que pareciera similar sulfúrico con sulfídrico te pueda confundir, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Entonces, por esa razón, el enunciado 1 allí sí sería falso. ¿Ok? ¿Me podría dar otro ejemplo con el sulfúrico y el hídrico, por favor, Luis? ¿Cómo así, Araceli? Es que sí, sí entiendo la diferencia, pero hay otros casos donde es úrico y hídrico. Hídrico es el que te acabo de mencionar. Por ejemplo, si tú tienes el cloro con -1 y el hidrógeno, tú vas a tener el HCl. Ese es el cloruro de hidrógeno cuando es gaseoso, pero cuando ese HCl gaseoso se combina con agua, tú tienes el HCl acuoso y eso se llama ácido clorhídrico. Esto es teoría, Araceli. Todos los ácidos, todos los ácidos hidrácidos, todos los ácidos hidrácidos terminan en hídrico, Araceli. Eso es teoría. Eso tienes que saber. Entonces tú vas a tener aquí el ácido sulfídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, el ácido, eh, los que trabajan, perdón, el ácido, ¿cómo se llama esto? No, estoy poniendo mal. Fídrico, sulfídrico, clorhídrico, sí, está bien, sulfídrico, clorhídrico, todo lo que son del grupo 6 y del grupo 7, ¿no? Fluorhídrico, entonces todo en este caso, cloro -1, bromo -1, bromídrico, cloro -1, fluorhídrico, ahí flúor -1, ¿no? Ellos, los del grupo 6 y los del grupo 7A, los del grupo 6 y los del grupo 7A de la tabla periódica, ellos son los únicos que forman los hidrácidos y luego pueden formar los ácidos hidrácidos. Entonces, la nomenclatura de esos ácidos hidrácidos siempre van a terminar en hídrico, ¿no? Ahora, en el caso de las funciones oxigenadas, ahí sí no, pues ahí va, coincidentemente es el ácido sulfúrico por la terminación que podría ser similar. Pero después, ¿qué vamos a formar? Formamos, cuando trabajamos con cualquier elemento que sean combinados con el oxígeno, tenemos pues el ácido nítrico, ¿no? El ácido nitroso, el ácido fosfórico, entonces allí como que no coincide en esa terminación. No sé si eso es lo que te estás confundiendo, solo porque esto se llama ácido sulfúrico, ¿no?
pero los demás tienen el nombre muy diferente, ¿no? Ácido nítrico, ácido fosfórico, ¿qué más tenemos los que trabajamos normalmente, ¿no? Los oxoaniones, pues, ¿no? El ácido nítrico que está, el ácido nitroso, el ácido fosfórico, el ácido cloroso, ¿no? El ácido clórico, el ácido hiperclórico, hipocloroso, ¿no? Que vienen a ser todos de las funciones oxigenadas. Entonces, una cosa, lo que tienes que tener claro aquí, Araceli, es identificar bien lo que corresponde a las funciones oxigenadas e identificar bien lo que corresponde a las funciones hidrogenadas. Entonces, si tenemos claro cuando los elementos se combinan con el oxígeno y con el hidrógeno y qué se va formando, y sobre todo cuál es la nomenclatura que vas a utilizar, ahí no vas a tener problemas, ¿no? Entonces, eso debes de tener claro primero, Araceli, todo lo que corresponde a la teoría de cómo se va a nombrar a los grupos funcionales de los oxígenos y de los hidrógenos. Sí entiendo. Si me podría ayudar con la número 3, ¿por qué sería verdadero, por favor? Este de acá. Sí, A ver, ¿qué dice ahí? El ácido sulfídrico, cuando se disocia totalmente, forma el anión divalente sulfuro. A ver, ¿qué cosa es disociar? Disociar quiere decir que tú vas a liberar esos protones que tiene ese ácido, ¿no? Entonces, en este caso, tú tienes aquí el H2S y como el protón de hidrógeno tiene carga +1, entonces se va a disociar aquí. Como aquí hay dos, por eso se colocan dos protones de hidrógeno y tú sabes que el azufre aquí está trabajando con -2. Y eso es lo que estamos viendo aquí, la disociación de los dos protones de hidrógeno y el anión sulfuro. Ahora, ¿qué te dice aquí? El ácido sulfídrico, correcto, que es ese de aquí que estamos viendo, cuando se disocia totalmente, quiere decir, al decir totalmente, te está diciendo que va a disociar los dos protones de hidrógeno, porque puede que ocurra también que disocie solo uno, ¿no? Pero por eso te dice totalmente para que se disocien los dos protones de hidrógeno. Forma el anión divalente sulfuro, correcto. Aquí estás viendo el anión divalente que se llama sulfuro. Entonces, por eso es verdadero, Araceli. Todo es correcto lo que menciona en ese enunciado. sí entiendo. Para terminar, disculpe, podría ser, ahí puse entre un asterisco sobre el ion clorato, sobre la estructura así, así como de enlace químico. ¿Podría hacerlo, por favor, Miss? Es que lo he intentado hacer también, pero no me sale tampoco, Miss. ¿Quieres sacar el ion clorato? ¿Cuál es el ion clorato? Eso es lo que quieres saber. No, Miss, por ejemplo, no sé, enlaces nativos, eso, que si es que presenta enlaces nativos, así, por ejemplo, del ácido sulfúrico, su estructura de Lewis, no sé cómo se llama la estructura, la descomposición que presenta enlaces ¿Quieres, simples, quieres, el, enlaces dobles. quieres la estructura de Lewis del ion clorato? Sí, Miss, por favor, no sé cómo hacerlo con iones. Ya. ¿Cuál es el ion clorato, Araceli? El, el clorato, Sl, cloro y oxígeno 3, creo. ¿No crees? No, tienes que estar segura cuál es el ion clorato. ¿Con qué estado de oxidación trabaja el ion clorato? -1. Ya, muy bien. Aquí está trabajando con, acuérdate que el cloro tiene +1, tiene +3, tiene +5 y tiene +7, ¿no? Entonces acá es hiposo, oso, ico, perico. Como es ato, quiere decir que está trabajando con el 5. Entonces por eso acá tú dices es el ClO3-1, porque si esto trabaja con -2, aquí el cloro está trabajando con +5. ¿Ya? Entonces ese es el ion clorato. ¿Cómo tú vas a graficar ese ion clorato? Ya. Aquí tú tienes el cloro rodeado de los oxígenos. Ahí está.
siempre buscamos la forma de dibujar que sea lo más simétrico posible, ¿no? Y aquí te dice que la carga es -1. Y tú ya sabes que esa carga -1 significa que ese anión estaría, uno de los elementos estaría ganando un electrón, ¿cierto? Ahora yo te pregunto, ¿quién va a ganar electrones ahí, Araceli? ¿El que va a ganar ese electrón es el cloro o es el oxígeno? El oxígeno. El oxígeno, ¿cierto? El oxígeno va a ganar porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces quiere decir que todos tus oxígenos van a presentar 6 electrones, pero hay uno que va a tener 7, ¿no? Porque justo ese signo negativo es el que nos va a decir que uno de estos elementos tiene un electrón de más. Entonces comenzamos, por ejemplo, yo puedo decir aquí, acá voy a colocar 2 electrones del oxígeno, sería entonces 4, 6. Aquí 2 electrones del oxígeno, 4, 6, ¿correcto? Y ese par de electrones que yo estoy colocando serían los que van a reaccionar, van a enlazarse, perdón, aquí con los del cloro, de esta manera. O sea que aquí el cloro ya va teniendo 2, 4, ¿cierto? Y aquí tendríamos 5 y 6. ¿Perfecto? Ahora, eso quiere decir que aquí le falta al cloro un electroncito, porque el cloro tiene 7. Y ahora nos vamos con este oxígeno. Yo sé que el oxígeno tiene 6, pero está ganando, a este le voy a colocar el electrón que está ganando, que entonces va a tener 7. 2, 4, 6 y el electroncito que estaría ganando, que le permite justamente enlazarse con este de acá. Y de esa manera sería la fórmula de ese ion clorato. Entonces aquí podemos ver que el elemento está cumpliendo con ¿cómo se dice? Con la regla del octeto. Acá tenemos 2, 4, 6, 8 para el oxígeno, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 2, 4, 6, 8 para el oxígeno, ¿correcto? Y aquí tendríamos para ese ion cloro, ¿no? Entonces aquí tendríamos 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 para el cloro. Ahora, ese cloro, déjame ver si es que el cloro tiene lo que es el octeto expandido. A ver. Sí, puede ser de esa manera. Ujú. Sí, sería de esa manera, Araceli, la forma de que el cual podemos dibujar para ese ion clorato. No presenta enlace dativo, entonces, Miss. No, así como vemos, no estaría viendo enlace dativo, ¿no? Tendremos acá 2, 4, estaría cumpliendo con la regla del octeto. Acá también 2, 4, 6, 8. Y, a ver, déjame, a ver, ratito, quiero ver aquí. Esto expandido, ¿hasta cuánto permite el cloro? Expandido del cloro. Octeto alcanzando estabilidad, es un compuesto más complejo. Mira, hijito.
Sí, está bien. Sí, tendría ahí el cloro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Ajá. Ahí en ese caso el cloro no estaría cumpliendo con la regla del octeto, sí presentaría octeto expandido. Y claro, al tener ese octeto expandido decimos que no presentaría enlaces de Araceli. Ajá, eso es correcto, está bien. Ahí tiene el cloro 14 electrones que sería un octeto expandido para él. Está bien, Miss, muchas gracias. Ok, Araceli. Ya, ahora sí. Milena, la pregunta 8 de clase me dijiste, ¿no? Sí, por favor. Y una consulta más. Yo estaba viendo Ujú. su video. Me gustaría una explicación con respecto a esta parte. Lo acabo de mandar por el chat, que en las celdas galvánicas ánodo es positivo y usted colocó el signo negativo, mientras que cátodo es negativo, usted colocó el signo positivo. ¿Por qué? No entendí muy bien la explicación, la verdad, en el video. Ese video es de este año. Es del ciclo pasado. Ah, porque ahí hay un error que fue corregido este ciclo. ¿Ah, sí? Efectivamente, Ay, exacto. Lo que pasa es que ahí en el galvánico, en el electrolítico está correcto. Ánodo es positivo, cátodo es negativo. Y en el galvánico es el error ahí, porque ahí es ánodo es negativo, ahí tienes que corregir, ánodo es negativo y cátodo es positivo. Esa es la corrección. ¿Me entendiste? ok, Miss, gracias. Ya, listo. Y ahora sí, pregunta 8. Disculpe, Miss, ánodo negativo, ¿por qué? ¿Por qué o en cuál de las celdas? Porque los En signos el galvánico. en el galvánico, el cátodo es positivo y el ánodo es negativo. Es lo contrario al Al electrolítico, ¿no? electrolítico. Exacto, exacto. Negativo porque los átomos de por sí se oxidan, o sea, se desprenden, ¿no? ¿Una pérdida del No, material o cómo? no, el signo positivo y negativo es por el potencial que tiene cada elemento, ¿no? Entonces, como el flujo de electrones va del ánodo al cátodo siempre, es por esa razón que en el proceso electrolítico el cátodo siempre es positivo y el ánodo siempre es negativo, ¿no? Para que se defina ello, como es un proceso espontáneo, entonces ¿El uno de los... electrolítico o galvánico? No, 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 Disculpe. el galvánico, el Ah, galvánico. ya, El ya, ya. galvánico es un proceso espontáneo donde se define el cátodo y el ánodo con respecto al potencial de los elementos, ¿no? Para ello ustedes necesitan conocer cuál es el potencial de reducción para que puedan identificar quién se reduce y con ello ya saben quién actúa como cátodo y por ende ese cátodo va a trabajar con signo positivo, ¿no? Va a presentar electrodo positivo. En cambio, en el electrolítico no, en cambio en el electrolítico se impone el signo, ¿no? El electrolítico, acuérdate que usas una fuente de poder, este, y al utilizar una fuente de poder, ¿no? Que en ese caso es pues una batería, ¿no? Tú colocas de frente, mira, este es el polo positivo y este es el polo negativo, ¿no? De frente colocas la carga. Entonces tú en el electrolítico, por eso es que te defines en base a los electrodos que se colocan en cada polo, porque ya está definido positivo o negativo, pero en el caso de la galvánica no. En el caso de la galvánica va a depender del metal que se esté trabajando, ¿no? Si yo trabajo, por ejemplo, con níquel, o perdón, con cobre y con zinc, entonces, si no me equivoco, el cobre es el que se reduce, ¿no? ¿Por qué? Porque el cobre tiene mayor potencial de reducción. Pero si yo cambio otro elemento, me toca analizar quién tiene su mayor potencial de reducción
para ver quién es el que se va a reducir en el cátodo, ¿no? Entonces, en el galvánico te toca analizar, ¿no? Para que tú sepas quién se reduce, quién se oxida. Pero lo que sí tienes que tener claro es que en el galvánico, el cátodo siempre va a tener carga positiva, el ánodo va a tener carga negativa por el flujo de los electrones, porque siempre van a ir del ánodo hacia el cátodo, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre el galvánico y el proceso electrolítico. Ivanovich, cierra esa mampara, por favor. ¿Me entendiste, Milena? Sí, Miss, muchas gracias. Listo. Ya, a ver, en esta pregunta 8, ¿cuál es la duda aquí en la pregunta 8? Creo que no puede escribir. Una consulta, sí. Como dicen que reaccionan en medio básico, no interfiere, no varía a comparación de medio ácido. No, porque lo que tú tienes que ver son los potenciales, ¿no? O sea, el medio en que sea ácido básico, no hay problema. Lo que tú tienes que ver, ¿qué es lo que te dicen acá? A ver, la idea de convertir energía química de los combustibles en energía eléctrica, o sea, está hablando de una celda galvánica, ¿no? Se basa en un proceso esencial, que es el combustible más oxígeno, en el cual vamos a tener productos de oxidación y ocurre una celda llamada celda de combustible, donde los electrodos son porosos, permitiendo que los reactivos gaseosos accedan fácilmente al electrolito. Las ecuaciones donde el hidrógeno y el oxígeno reaccionan en medio básico son las siguientes. No, el medio no importa porque en realidad estas celdas, ¿no? que son llamadas las celdas de combustible, que son procesos galvánicos, existen 7 tipos de celdas de combustible, ¿no? Bueno, que no vamos a entrar en detalle porque esos ya son temas un poquito más avanzados de investigación. Y estas celdas de combustible, estos 7 tipos de celdas de combustibles que existen, ¿no? Existen en base a su medio, ¿no? Por ejemplo, tenemos celdas de combustible en medio ácido, y eso depende mucho del tipo de membrana que se utiliza. Y así como también hay celdas de combustible en medio ácido, también existen celdas de combustible que trabajan en medio básico. Pero eso es indiferente del análisis que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Nosotros tenemos que basarnos para determinar, como ya lo hemos dicho, quién es el que se reduce, quién es el que se oxida y cuál es el potencial de la celda. El análisis, sea el medio ácido o medio básico, no va a interferir para nosotros poder hacer la determinación de ello, ¿ok? Entonces acá nos dice, por ejemplo, esto serían las dos reacciones, ¿no? Acá lo que tú tendrías que observar, lo que sí tendrías que analizar es qué tipo de potencial tú tienes aquí, ¿no? Por ejemplo, acá te dan las reacciones. Aquí estoy observando que está ganando electrones. Aquí también se están ganando electrones. O sea, quiere decir que los dos potenciales que tenemos aquí son potenciales de reducción. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, Miss, sí. Ya, listo. Ahora, entonces, no, hasta ahí tienes dudas, o sea, aparte del medio que tenías dudas si es que eso interfería al momento de analizar. Disculpe, Miss, ¿podría repetir, por favor? Te preguntaba, como me habías dicho, si es que el medio básico interfería en el momento del análisis y ahora que ya te menciono que no interfiere, o sea, ¿tienes otra duda aparte de ello? O Como en este caso, ambos se reducen, de por sí debo de buscar que una de estas dos ecuaciones sea la de oxidación. ¿Cómo exacto. hago? O sea, ahí no sé cómo Ah, volver ya, una ok. de la No oxidación. sabes identificar quién es el que se va a oxidar y quién es el que se va a reducir. Ajá. Ya, espérame un ratito que aquí en esa diapositiva o en ese PDF no puedo escribir. Voy a abrir otra.
Ya, ahora sí. Ya, aquí. Ya, por ejemplo, aquí nos dice, tenemos estas dos reacciones. Como te dije al inicio, lo primero que tengo que saber si esos potenciales que estoy observando acá son potenciales de reducción o son potenciales de oxidación, ¿no? Por lo general nos van a indicar los potenciales de reducción. Lo convencional es que siempre nos presenten los potenciales de reducción, ¿no? Pero siempre no es de más verificar, ¿no? Entonces aquí yo observo que en esa primera reacción se están ganando electrones, y en esta segunda reacción también se están ganando electrones. Entonces las dos reacciones o las dos semirreacciones que estaría observando aquí corresponderían a reacciones de semirreacciones de reducción. Eso quiere decir que los potenciales que tenemos aquí son potenciales de reducción y yo tengo que ver quién realmente es el que se va a reducir y quién es el que se va a oxidar. ¿Cómo yo voy a saber quién es el que se va a reducir? Es muy sencillo. Lo único que tienes que ver es quién presenta mayor potencial de reducción. En este caso, más 0.4 y menos 0.8. El mayor es el 0.4 positivo. Eso quiere decir entonces que este sería la reacción que estaría ocurriendo en la semirreacción de reducción. Este sería el que se va a reducir, ¿no? Aquí hay una reducción y este sería el que se va a oxidar, ¿ok? Entonces, si esto se va a reducir, significa que esto se encuentra en el cátodo, ¿correcto? Y que esto se encuentra en el ánodo. Solo que aquí, al momento que tú indicas, ¿no? Por ejemplo, que indicas que en el ánodo va a estar esta semirreacción, tú tendrías aquí, Iván, no deja de saltar, tú tendrías que invertir tu reacción. Pero vamos a ver si es necesario, vamos a ver si las preguntas van al respecto de la reacción, ¿no? Entonces, la primera te dice, la reacción 1 ocurre en el cátodo. Entonces, aquí yo observo, mira, el oxígeno, que es esta primera reacción que estamos viendo aquí, como hemos visto que tiene mayor potencial de reducción, efectivamente es quien se va a reducir y como sabemos, la reducción siempre ocurre en el cátodo. Entonces, por esa razón, ese primer enunciado aquí sería verdadero. ¿Hasta aquí estamos claros, Milena? Sí, mis. Ya, ay, ¿qué pasó aquí? Ya, listo. Ahora, en el segundo enunciado nos están preguntando sobre el potencial de la celda. Eso es formulón, porque el potencial de la celda aquí es igual. Es el potencial de reducción del cátodo, ¿ok? Menos el potencial de reducción del ánodo, ¿correcto? Por lo tanto, aquí el potencial de celda sería igual. Por eso la importancia de definir quién Verdadero. es cátodo y quién es ánodo, ¿no? Entonces el cátodo aquí es el 0.401 menos el ánodo, ojo, copias el mismo valor que es menos 0.828. ¿Y cuánto sale ese valor? ¿Sale 1.229? Sí, mis. Listo. Entonces por esa razón aquí, como podemos ver, esto también sería verdadero, ¿no? Y finalmente, en el último enunciado, ya te dice la reacción global. ¿Cómo tú vas a tener la reacción global? La reacción global es la suma de la semirreacción del cátodo y de la semirreacción del ánodo. Entonces aquí, tú, el cátodo, que es el que se va a reducir, esa reacción se queda de la misma forma que nos están presentando, pero en el caso de la semirreacción de oxidación, ¿no? Aquí, para que yo pueda sumar y tener la reacción global, yo tengo que tener la reacción correcta de reducción y la reacción correcta de oxidación. Entonces, esto, así como está, acuérdate que es una semirreacción de reducción, ¿verdad? Pero como tú ya sabes que es el que se va a oxidar, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es invertir.
el hidrógeno que tiene que venir aquí, más 2 veces el OH, y lo que está aquí en los reactantes tendría que ir a los productos. Así. ¿Correcto? Y ahora sí, ¿quiénes tendrías que sumar? Tendrías que sumar esta semireacción de de reducción con esta semireacción de oxidación. Y Pero aquí, primero lo tengo de multiplicar, ¿no? Por 2 para balancear. claro, Para que se ajá, vaya. Ok. claro, para que puedas tener el mismo número de electrones. Y vas a tener efectivamente esta que es la fórmula del agua, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en esa reacción. Entonces, aquí podemos ver, ahí está, la reducción, que es la que se mantiene, la oxidación, que es la que hemos invertido, y para que se puedan ir finalmente, el número de electrones tienes que igualar, y al igualar se multiplican por los reactantes, los productos, ¿no? Y 4, y ahí ya comienzas a ver, pues, ¿no? Que se va a eliminar. Por ejemplo, acá tienes 2 moléculas de agua, aquí tienes 4, entonces se van a eliminar las 2 y te van a quedar las 2 de acá, ¿no? Acá tienes tus 2 hidrógenos, y acá vas a tener tus 4 H's que se van a eliminar, y acá tienes tu oxígeno. Y esa sería, esta de acá, sería la suma de tu semirreacción de oxidación y reducción. Esa sería tu reacción global. Ok, Mish, muchas gracias. Una consulta más. Con Dime, respecto Milena. a los electrodos, si por ejemplo un electrodo está hecho de platino, se representan también en el diagrama de Zelda, ¿no? Es una pregunta de esta semana también. Bueno, se representa la pregunta número 7 A ver. en el número 2. Aquí. Ya, ¿qué te dice acá? 7. Esto de acá. El diagrama del Zelda es sin cero, sino más bromo, platino. A ver, en realidad, caramba, no vi. A ver, dice, respecto a los siguientes datos, se muestra la semirreacción con su respectivo potencial. Ya, listo. Diseñar una celda que maximice el potencial de celda, suponiendo un puente salino y un cátodo de platino, y seleccione la alternativa que contenga el valor de Bernoulli de las siguientes proposiciones. Ya, a ver, vamos a ver. Para comenzar, el diagrama de celda, en el diagrama de celda nosotros siempre vamos a colocar, ¿no? Primero lo que ocurre en el ánodo, ¿correcto? La semirreacción de oxidación, y la reacción que ocurre en el cátodo, ¿no? En este caso, la reacción de reducción. Entonces, básicamente el diagrama de celda es solamente esto: la semirreacción que ocurre en el ánodo y la semirreacción que ocurre en el cátodo. No ponemos otra cosa, ¿no? Ahora, puede que tú coloques, pero eso de aquí, al estar al final, simplemente te está indicando el electrodo que se está empleando, nada más, pero no es partícipe de ninguna reacción, porque el platino, así como el electrodo de oro, ¿no? El electrodo de hidrógeno son Grafito también, llamados, ¿no? el grafito, exacto, son electrodos inertes, ¿no? Y que simplemente van a servir como conductores, más no participan, pero no participan de las semirreacciones. Entonces básicamente son entre el zinc 2 más, vamos a ver si es correcto, porque acá tenemos que analizar quién es el que se va a oxidar y quién es el que se va a reducir, ¿correcto? Entonces aquí, ¿quién se reduce y quién se oxida? Según esos potenciales. Tenemos el zinc de zinc 0. Se oxida el primero, zinc se oxida y bromo se reduce. Los potenciales que te están dando aquí, ¿qué son? Este potencial es de reducción. No, de oxidación, No, son son potenciales de potencial de oxidación. oxidación, claro. Por ejemplo, aquí, mira, en esa pregunta, ¿no? Son potenciales de oxidación. Entonces, así como nosotros hemos analizado el que tiene mayor potencial de reducción es el que se reduce, de la misma manera se analiza el potencial de oxidación, ¿no? Potencial de oxidación, como este es mayor, entonces este sería el que se va a oxidar, ¿no? Este se oxida en el ánodo,
y esto sería el que se reduce en el cátodo, ¿no? Aquí se va a llevar a cabo la reducción y esa reducción se va a dar en el cátodo. Muy bien, entonces aquí tu semireacción tendría que ser bromo 2 más 2 electrones que pasa a 2 bromo menos 1. 0. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál sería el diagrama de celda? ¿Quién está en el ánodo? Zinc. El ánodo está el zinc, que va de zinc a zinc 2 más. Y en el cátodo, ¿quién estaría en el cátodo? Bromo. Exacto, en el cátodo va el bromo, que iría al ion bromuro, ¿no? Entonces, básicamente, esto sería tu diagrama de celda, ¿no? Entonces, como vemos aquí, esto está al revés. Por esa razón, esto sería falso, pues, ¿no? Eso es lo que te dicen seguro aquí. Ahí está, ¿ves? Y como te mencioné, solo ese último electrodo que puede estar presente indicando cuál es el electrodo que se estaría utilizando. Pero por lo general, los diagramas solo representan la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. Entonces, si se adiciona ese último, acuérdate que ese no participa, no es ni oxidación ni reducción. Básicamente esas dos semirreacciones son entre entre el zinc que estaría oxidando, por ejemplo, y aquí el bromo que se estaría reduciendo, ¿no? Esa sería la forma de representar un diagrama de celda. Miss, en la 2 del solucionario no es lo mismo. O sea, indica el mismo diagrama de celda. A ¿O está ver, mal? Zinc 2 más. No, está mal porque esto es bromuro y nosotros tenemos bromo a bromuro y acá está de bromuro a bromo. Ah, esto está mal, ¿no? Ajá, el solucionario Sí, está. eso está mal. Lo último está mal. Porque acá sí, pues lo han copiado igualito. Acá está Ok, mal. Miss. Tiene que ser así. Muchas ¿Ya? gracias, de verdad. Sí. Listo. Ya, mi linda. Muy bien, chicos. Si tienen más dudas, a ver cómo Miss, estamos. Ajá. disculpe, solo quiero confirmar. Con respecto a la pregunta inicial, ánodo negativo porque pierde electrones, ¿no? O sea, va de ánodo a cátodo, el viaje de electrones. Y cátodo Bien. positivo es porque recibe electrones, con respecto a celdas galvánicas. A ver. El flujo de electrones, Milena, siempre va del ánodo hacia el cátodo, sea galvánica o sea electrolítica. Siempre. Del ánodo hacia el cátodo. Lo único que va a diferenciar es déjame compartir acá. Lo único que va a diferenciarse son las cargas, ¿no? Los signos gracias, mami. Los signos del ánodo y los signos del cátodo con respecto a las celdas galvánicas y electrolíticas. Espérame aquí. Ya, eso está corregido. Por eso te decía, cuando me presentaste, dije, eso debe ser de ciclos anteriores. Aquí, mira, electrolítico. El ánodo en el electrolítico es positivo y el cátodo es negativo. En el galvánico, el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. En ambos casos, el flujo de electrones siempre va del ánodo hacia el cátodo. En ambos casos, en el ánodo siempre se da la oxidación, como estás viendo, y en el cátodo se da la reducción. Entonces, lo único que se diferencia, Milena, aquí entre una celda y la otra es en el signo que va a tener un ánodo y el signo que va a tener el cátodo entre estos dos procesos. Es lo único que se diferencia. Después, oxidación en el ánodo siempre, reducción siempre en el cátodo, ¿no? Va a ser lo mismo. ¿El signo qué aporta?
varían algo de por sí o simplemente es una indicación? No, lo que pasa es que como se sabe que el flujo de electrones siempre va del ánodo hacia el cátodo, ¿no? Entonces tú cuando tienes, por ejemplo, oxidación, tú dices, profesora, en el ánodo se da la oxidación, se pierden los electrones, es por eso que acá van fluyendo los electrones, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí vamos a hablar del galvánico, que es cátodo positivo y el ánodo es negativo. Ahora, ¿a qué se debe esos signos? Que es más que todo tu pregunta. En el caso de los galvánicos, se debe básicamente al potencial que tiene cada elemento, Milena. Aquí de repente, no sé, a ver cómo te explico. Mm, los potenciales, a ver, vamos a acá tenemos el cuadrito de los potenciales. En el ¿El caso FEM? de los, ¿El FEM? claro, en el caso del electrolítico, por ejemplo, aquí como tú puedes ver, ¿no? Estas cargas, como te decía, en el proceso electrolítico tú lo impones, ¿no? ¿Y para qué te va a servir esa carga? O te va a servir conocer esa carga que es negativa, porque todo este electrodo, tú cuando colocas, por ejemplo, la batería, todo este electrodo se carga de manera negativa y ese signo negativo permite que el ion positivo pueda venir a ese electrodo y se pueda reducir, ¿no? Esa es la importancia de los signos. O sea, aquí, por ejemplo, este electrodo que está hacia el lado positivo, entonces este electrodo está cargado todo de manera positiva y al ser positivo, este atrae las cargas negativas, ¿no? Bueno, en este caso estoy en que no te voy a confundir, estoy en un proceso donde hay agua, entonces en el caso del agua, por ejemplo, sabemos por teoría que no va a ser atraído el sodio, sino lo que va a ser atraído es el agua, ¿no? Entonces, pero ese es el objetivo de las cargas. Las cargas atraen los electrodos cargados, atraen justamente a las sustancias que tienen la carga opuesta para que puedan ocurrir las reacciones de oxidación y las reacciones de reducción. Entonces, en los procesos electrolíticos, estas cargas lo define el polo. Tú de frente pones a la batería, si es negativo, entonces todo se va a cargar negativo, ¿no? Pero en el caso del proceso galvánico, por ejemplo, en el caso del proceso galvánico, que es proceso espontáneo, ¿dónde está el galvánico? Aquí, por ejemplo, mira, en el proceso galvánico, este potencial que tú estás viendo acá, que es positivo, ¿no? Que es un indicativo también que te dice que la reacción es espontánea. Cuando ustedes observan un potencial estándar mayor que 0, entonces ya te está diciendo que es un proceso galvánico. ¿Y por qué ese potencial es positivo? Ahí es donde uno analiza ese potencial de cada elemento, ¿no? Está este cuadro de potencial de cada elemento para nosotros poder determinar finalmente el FEN. Acá, ¿no? Por ejemplo, este cuadro. Entonces, estos valores, ¿no? Son los que nos van a definir, como ya hemos mencionado, quién es el ánodo y quién es el cátodo. Entonces, cuando tú haces el análisis, quién es el ánodo, quién es el cátodo, tú vas a decir, mire, en el ánodo está perdiendo su electrón, entonces si él está perdiendo su electrón, esto va a ser el que se oxida, ¿no? Esto va a ser el que se reduce, el que gana los electrones, y por ende, acá tienes que ver que la carga de ese electrodo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ánodo, que va a ser negativo, y en el caso del cátodo, que va a ser positivo, tiene que tener sí o sí esos signos para que puedan ocurrir las reacciones de oxidación y puedan ocurrir las reacciones de reducción, ¿no? Pero esto de quién va a depender? Va a depender mucho de los elementos que tú trabajas, ¿no? No va a ser impuesto, no se va a imponer como por ejemplo en el proceso electrolítico. Tú pones esto, entonces sí o sí el que es negativo es el que se va a reducir en el proceso electrolítico, ¿no? Porque ese es el cátodo, sí o sí. Pero acá no, en los galvánicos no. En el galvánico por eso uno tiene que analizar cuáles son cuáles son los elementos que están trabajándose y quién es el que se va a reducir, quién es el que se va a oxidar. Entonces, los signos básicamente te van a indicar, ¿no? Quién es el que se reduce, quién es el que se oxida, ¿no? Y al final, cuando tú vas a tener la determinación del FEN, ahí tú vas a poder ver que en las celdas galvánicas ese FEN es positivo, ¿no? En cambio, en el proceso electrolítico, esa diferencia de potencial estándar
esa diferencia va a ser negativo. Entonces, de esa manera tú ya puedes ver si es que estás hablando de la celda galvánica o la celda electrolítica, ¿no? Aquí, por ejemplo, como puedes observar, si tú, por ejemplo, cambias este electrodo, pones aquí y este otro cambias aquí, entonces lo único que te va a indicar es que has cambiado el sentido de la corriente y que vas a tener acá un potencial negativo porque tú estarías forzando el sistema a un proceso electrolítico, ¿no? O sea, es un proceso electrolítico, sería una forma incorrecta de estar representando esta celda galvánica. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes ya van, ustedes cuando ingresen a la universidad y si llevan química general, ustedes van a hacer estas prácticas de celdas galvánicas, ustedes van a armar este sistema. Y si ustedes arman una celda galvánica y estás viendo, por ejemplo, que tu potencial está negativo y sabes que una celda galvánica tiene que ser un potencial positivo porque es una reacción espontánea, ahí ahí te das cuenta que has colocado incorrectamente esos electrodos, ¿no? Has colocado el electrodo que tiene que ir en el ánodo, lo has colocado en el cátodo y por eso es que te está saliendo ese potencial con signo negativo, ¿no? Porque lo correcto es que te salga el signo positivo. Entonces, no te compliques, Milena, con los signos, ¿no? Los signos, solo, como te digo, tú ten claro en el proceso galvánico, tu cátodo es positivo, tu ánodo es negativo. Y en el otro opuesto, siempre va a ser así, siempre va a ser así. Lo que tú tienes que tener claro nuevamente, como te digo, es que galvánica y electrolítica, ánodo oxidación, cátodo reducción, porque es muy común que los estudiantes al pensar que en la galvánica el cátodo es positivo y en la electrolítica el cátodo es negativo, piensan que después, entonces en la galvánica, en el cátodo se reduce y en la electrolítica ocurre lo contrario. Entonces por ahí comienzan a cruzarse, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Por eso repito 100 veces, en el ánodo siempre se oxida, en el cátodo siempre se reduce, sea galvánica o sea electrolítica. El flujo de electrones siempre va del ánodo hacia el cátodo, sea galvánica, sea electrolítica. Entonces, lo que va a cambiar el signo del potencial estándar en electrolítica, que sea negativa, y en la galvánica, que sea positivo, es porque en un lado tenemos al cátodo positivo y en el otro tenemos al cátodo negativo. Eso es la única diferencia por la que ustedes al final tienen ese potencial que te va a indicar si es espontánea, es galvánica, y si es no espontánea, entonces decimos que es un proceso electrolítico. ¿Sí? ¿Entendiste, Milena? Sí, mucho mejor. Muchas gracias, de Ahora verdad. sí. Listo. Ok, Milena. Ya, ¿Subirá ¿cómo la estamos semana los 7 demás? de YouTube? ¿Subirá la Sí, semana sí, 7? voy a subir, sí, voy a Ay, ok, subir. ok. Sí, sí, solo que todavía no he grabado. Todavía no he grabado. Mañana que es mi día, por así decir, día libre que tengo. Entonces mañana lo grabo. Mañana lo grabo. Ok, Miss, gracias. Listo, Milena. Ya chicos, si hay preguntas, aquí estoy para ayudarlos, ¿ah? ¿Tienen dudas? Voy a ir presentándoles aquí los ejercicios, ¿no? Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Tienes consulta, pregunta? La pregunta 7 de clase. ¿Cuál pregunta? La pregunta 7 de clase, por favor. La pregunta 7 de clase ya la hemos explicado, ¿ya? ¿O no? Sí, ya la hemos explicado. Has llegado tarde, como dice, ¿han escuchado la canción de Agua Marina? He llegado tarde. A ver, vamos a ver otra vez. Creo que sí, ¿no? La 7 ya hemos explicado, ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver. Pregunta 7.
Ya, ahí está, ¿ves? Justo esa era la pregunta 7. Ya, ¿cuál es tu duda aquí? Ahí ambos se oxidan, ¿verdad? En esas dos reacciones, claro, las dos reacciones que te están presentando son semirreacciones de oxidación, pero no es que esas dos semirreacciones de oxidación están ocurriendo, porque en una reacción siempre uno tiene que oxidarse y uno tiene que reducirse. Entonces, tú tienes que identificar quién es el que se va a oxidar y quién es el que se va a reducir. ¿Me entendiste? Dime, si el que tiene el número más alto es el que se oxida. Exacto. Así cuando nosotros hemos analizado la teoría, decimos, el que tiene mayor potencial de reducción es el que se reduce, ¿verdad? Entonces, en este caso, como son semirreacciones de oxidación, aquí el que tiene mayor potencial de oxidación sería el que se va a oxidar. Entonces, aquí observo yo que el zinc tiene más 0,7 y el otro tiene -1. Entonces, ¿quién es mayor? Ah, el mayor es el zinc. Por esa razón es aquí que hemos definido que él se va a oxidar, ¿no? Y esa oxidación siempre se da en el ánodo, mientras que el otro entonces sería el que se va a reducir y se estaría llevando esa reducción en el cátodo. Entonces de ahí ya nosotros identificamos quién se oxida y quién se reduce, ¿no? Y al invertir en la segunda semireacción, ¿también se invierte el potencial o no? Si tú quisieras, por ejemplo, saber cuál es el potencial de esta semirreacción invertida, claro, el potencial de esa semirreacción invertida, ¿no? Y le voy a llamar E3 para no confundir, sería más 1,065. Si es que tú quisieras saber cuál es el potencial de esa oxidación, ¿no? Esto sería su potencial, perdón, de ese potencial de reducción. Esto sería su potencial, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando ustedes calculan el potencial de la celda, existen las fórmulas, ¿no? El potencial de la celda que nosotros explicamos se calcula como el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces, si tú vas a trabajar con esta fórmula, entonces tú tienes que trabajar siempre con los potenciales de reducción, ¿no? Del ánodo y los potenciales de reducción del cátodo. Siempre tienes que trabajar de esa manera. Pero hay algunas fórmulas que acá tienen el signo positivo, ¿no? Y cuando se trabaja con ese signo positivo, ¿no? Entonces, ¿tú qué dices? Ah, ya, el signo positivo dice la fórmula que es el potencial de reducción más el potencial de oxidación. Entonces, si se trabaja con esa fórmula, allí ya te conviene analizar invirtiendo tu reacción, cambiando tu potencial. Entonces, depende mucho cómo tú estés estudiando para que no te cruces al final. Me dejo entender, no sé si de repente por ahí has visto ya la fórmula de potencial usando el positivo en el cual hacen el análisis al momento de invertir la ecuación. ¿Sí o no, Eric? Sí, sí. Sí, el ¿Ya profesor ves? lo hizo sumar. Ahí está, ese es el detalle. Entonces, depende mucho cómo ustedes lo están estudiando, cómo lo están analizando, cómo ustedes también les parece más fácil, ¿no? Porque si yo voy a trabajar con la suma, entonces yo lo invierto y trabajo con los potenciales de oxidación y el potencial de reducción. Pero si yo voy a trabajar con esta fórmula, ay, lo borré. Si yo voy a trabajar con esa fórmula, entonces allí sí no es necesario invertir porque la fórmula utiliza el menos cuando se trabaja con los potenciales tal cual, que los dos potenciales están siendo de la semirreacción de reducción o de la semirreacción de oxidación. ¿Sí me dejo entender, Eric? ¿O hay dudas? Entonces, Miss, ahí en el potencial de la semireacción uno se invierte, ¿verdad? Porque es de oxidación. No, como te digo, por ejemplo, a mí, yo resuelvo con la fórmula que estás viendo acá,
yo no invierto, o sea, no me interesa invertir a mí. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar simplemente con los valores que estoy viendo acá. Simplemente es eso, ¿no? Porque mira, yo voy a trabajar aquí. Si yo trabajo con la fórmula más, allí sí, para no confundir, yo tendría que invertir. Por eso les digo, depende mucho cómo ustedes van a analizar, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo, ¿quién es el que se va? Dice el potencial de la celda. El potencial de la celda es igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, ¿no? Eso sería el potencial de la celda. Entonces aquí tú dices, a ver, ¿cuánto es esto? ¿Quién es el potencial de reducción del cátodo? El potencial de reducción del cátodo, en este caso, ¿quién está en el cátodo? Mira, el potencial de reducción del cátodo es esto de aquí, potencial de la celda. ¿Dónde está? Ya, ahora, a ver, tal vez por aquí esté la confusión. Como es potencial de reducción de reducción y ustedes tienen aquí de oxidación, por ahí puede ser que se estén también confundiendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cuando ustedes van a poner el potencial de reducción del cátodo, ¿quién es el cátodo? Este es el cátodo, ¿cierto? Entonces el potencial que ustedes tienen aquí, este es el potencial de oxidación. ¿Estamos de acuerdo acá? Ujú, sí, miss. Ya, este es el potencial de oxidación. Entonces, si tú quieres el potencial de reducción, ¿cuánto tendría que ser ese potencial de reducción? Tendría que ser el signo opuesto, Invierte. ¿sí? Ajá, exacto, ¿me entiendes? El Se signo invierte, opuesto, ¿verdad? claro, el signo opuesto, porque esto es oxidación. Mucho cuidado, porque si fuera de reducción, nosotros no tendríamos que cambiar nada, ¿no? Solo porque es de oxidación. Estos dos potenciales son de oxidación. Entonces aquí tendríamos invirtiendo, esto sería el 1.065, que sería el potencial de reducción del cátodo, menos, por este menos de aquí, el potencial de reducción del ánodo. ¿Quién es el ánodo? El ánodo es esto de aquí. Pero este ánodo, esto es potencial de oxidación. Entonces, el potencial de reducción, el potencial de, perdón, ese es el potencial de oxidación. Entonces, como es potencial de oxidación, yo tendría que invertir esto de acá. No, estoy al revés, creo. Potencial de reducción del ánodo. ¿Dónde estoy aquí? De potencial de cátodo. Ah, no, estoy bien. Del cátodo y del ánodo. Listo, entonces igualito acá. Yo tendría que invertir esto de acá. ¿Por qué? Porque esto es potencial de oxidación y lo que yo quiero es potencial de reducción. Entonces el potencial de reducción sería el menos 0,763. Entonces sería menos 0,763. Y de esta manera aquí puedo ver que esto es positivo y al final el potencial de la celda va a salir positivo, ¿no? Porque es un proceso galvánico, es un proceso espontáneo. Entonces, en este caso, como los potenciales son de oxidación, yo tendría que invertir para tener mis potenciales de reducción, que es lo que yo voy a aplicar en esta forma. ¿Sí? ¿Me entendiste, Eric? Sí, miss. Ahí el estado de oxidación o sea, es de oxidación porque la semirreacción es de oxidación, ¿verdad? Exacto. Tú cuando observas aquí, por ejemplo, esta semirreacción, acá yo veo que los electrones se están perdiendo, acá también se están perdiendo. Ah, entonces, ¿quiénes son los que pierden en una semirreacción de oxidación? Ah, entonces quiere decir que los dos potenciales que estoy viendo aquí son potenciales de oxidación, ¿no? Y para poder tener los potenciales de reducción y aplicar mi fórmula, entonces tendría que colocar con el signo invertido simplemente y ya tendría los potenciales de reducción. Ah, ok, miss. Pero hay un problema en el que te venga una semirreacción de oxidación y tenga su potencial de reducción, o siempre le va a corresponder, si es de oxidación su potencial. Claro, no siempre tiene que ser de lo que estás viendo en tu semirreacción, pues, ¿no?
Este potencial, si estás viendo el potencial y tienes la reacción de oxidación, ese es un potencial de oxidación. O sea, es imposible que te pongan una reacción de reducción y al costado un potencial de oxidación. O sea, si no te dicen, no tiene sentido hacer eso, ¿no? Entonces, siempre los potenciales que van al costado de cada semirreacción son los potenciales de acuerdo a lo que tú observas que está ocurriendo en esa semirreacción. Si en mi semirreacción se está reduciendo, entonces el potencial que debo estar viendo al costado es un potencial de reducción. Si yo veo mi semirreacción que se está oxidando, entonces el potencial que está al costado es un potencial de oxidación. Siempre va a ser de acuerdo a la semirreacción que tenga allí. Ah, ok, Miss. Gracias. Muchas ¿Ya? gracias. Listo, está bien. Un ratito, chicos, ahorita regreso un ratito.
Ya, ahora sí, chicos. Ya, a ver, hay más preguntas. Que tenemos, creo que acá en el chat, ¿no? Es una consulta. Ah, sí, Vanessa, te escucho. Me podría ayudar con un problema, pero es de la semana pasada. Ya, espérame un momentito que acá tengo en el chat una pregunta de Alejandra. A ver, Alejandra, un ratito. Ah, si sale 1.8 litros. Ah, ah, vamos a calcularlo, ¿sí? A ver, me vas diciendo qué es lo que has hecho o... A ver, ¿qué es lo que has hecho ahí, Alejandra? ¿Cómo has analizado esa pregunta? Se somete a la electrólisis del agua acidulada con ácido sulfúrico, para lo que se emplea una corriente de 965 amperios por 10 segundos. Determine en litros de la mezcla gaseosa formada a 25 y a una atmósfera de presión. Ya, a ver, ¿cómo has analizado, Alejandra? Cuando tienes la electrólisis del agua, básicamente ahí tienes que saber las reacciones que van a ocurrir, ¿cierto? La descomposición del agua mediante el proceso electrolítico. Entonces aquí yo tengo que saber la reacción del agua que voy a tener. Dos moléculas de agua, por ejemplo, que se van a descomponer aquí para formar lo que es oxígeno gaseoso, más los 4 protones de hidrógeno, que va a ocurrir una reacción de oxidación, ¿no? El agua se oxida formando oxígeno. Eso es lo que sabemos, ¿cierto? Y el agua, cuando forma lo que es el hidrógeno, se reduce formando hidrógeno. Aquí vamos a tener con 2 veces el OH, aquí es por 2. Y aquí en esta reacción de reducción, el agua estaría ganando 2 electrones. Esas son las 2 semireacciones que estarían ocurriendo en ese proceso. Y como ya les he colocado, como les he comentado, ahí tienen ustedes que saber esas 2 semireacciones que ocurren en el agua, ¿no? Dice, use la fórmula de Faraday para hallar la masa del agua y luego convertirlo a moles para relacionarlo con la ecuación de Power-Raton. Ya, para hallar la masa del agua. La masa del agua y luego convertirlo a moles y relacionarlo. Pero el agua, Alejandra, pero acá te está preguntando a ti el volumen en litros de la mezcla gaseosa formada. No te está preguntando el volumen del agua, porque tú vas a tener un proceso electrolítico del agua. Eso significa que el agua se va a descomponer y los 2 gases que se están formando, en este caso, un gas es el oxígeno y el otro gas es el hidrógeno. Te está preguntando por el volumen de esos 2 gases. ¿De esa manera lo has analizado? Creo que no, ¿no? Tú has aplicado tu primera ley de Faraday, aplicando que, a ver, masa igual a intensidad por el tiempo, por el peso equivalente, sobre 96.500. Esta fórmula has aplicado, me imagino que intensidad porque tienes aquí, tiempo porque tienes aquí. Mi pregunta sería, ¿y qué has aplicado aquí en peso equivalente? ¿Para quién le has aplicado el peso equivalente, Alejandra? Para el hidrógeno, para el oxígeno, lo has aplicado para el agua. Creo que por ahí está tu error, ¿no? O sea, el peso equivalente lo analicé como los dos juntos. No, no puedes, pues no, no puedes porque el peso equivalente del oxígeno es una cosa y el peso equivalente del hidrógeno es otra cosa, ¿no? Entonces aquí
Lo que tú tenías que hacer aquí es analizar, ¿no? ¿Quién es el que, cuando el agua se reduce, cuando el agua se oxida, ¿ok? Entonces acá tú dices lo siguiente. Te dice que para formar una molde de oxígeno gaseoso se necesita 4 electrones, ¿no? O, perdón, se pierden 4 electrones. Esa semiecuación, ¿no? O esa semirreacción te está diciendo entonces que para producir una molde de oxígeno a partir del agua, tú vas a necesitar, ¿qué cosa? 4 Faradays. ¿Estamos de acuerdo con eso, Alejandra? Estamos claros que el número de electrones de cada semirreacción nos relaciona cuántos Faradays y de acuerdo a la semirreacción me está diciendo que son 4 Faradays para producir una mol de oxígeno, ¿cierto? Ya, perfecto. Y lo mismo aquí, en la otra semirreacción tú dices, entonces aquí, por ejemplo, para poder producir hidrógeno, yo tengo aquí 2 Faraday, porque son 2 electrones, y me va a producir una mol de hidrógeno. Entonces aquí yo tengo esto. Muy bien, ya sabes que cada Faraday equivale a 96.500. Y aquí viene la relación importante. Tengo 965 amperios por el tiempo que es 10 segundos. Entonces tengo yo la intensidad, 965 amperios, y tengo el tiempo que son 10 segundos. Pero tú sabes que la carga es igual a la intensidad por el tiempo. Esa carga es lo que se mide en las unidades de Coulomb, ¿no? Entonces acá tú dices intensidad 965 por 10, ¿no? Entonces estamos hablando de 9.650 de carga. ¿Estamos de acuerdo? 9.650 de carga. Esto es la carga que se estaría aplicando según nuestra condición del problema. Entonces aquí tú dices, una mol se va a producir cuando yo tengo 4 veces 96.500 Coulomb, que es el valor de Faraday. 2 veces 96.500 Coulomb van a producir una mol de hidrógeno. Pero, condición del problema, tú tienes esta cantidad de carga. Entonces, 9.650 Coulomb, ¿cuántas moles de oxígeno te va a permitir producir? Y 9.650, ¿cuántas moles de hidrógeno te va a permitir producir? ¿Estamos hasta aquí, Alejandra, bien? ¿Hasta aquí me estoy dejando entender? Ya, perfecto. Entonces se acabó el problema porque acá tú dices, mira, aquí ha dividido entre 10 y ha dividido entre 4, o sea, es 1 entre 40, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos 1 entre 40, ¿cuántas moles sería? Aproximadamente, a ver, ¿cuánto sería 1 entre 40? Más o menos tendríamos 0.025 moles que se estarían produciendo de oxígeno y lo mismo acá. Aquí, ¿cuántas moles serían? Acá estoy viendo que se divide entre 10 y entre 2, o sea, se divide entre 20. Y al dividir entre 20, ¿cuántas moles de hidrógeno se estarían produciendo? 0.05 moles de hidrógeno. Y eso es lo que estaríamos produciendo en la mezcla, ¿no? De ese proceso electrolítico. O sea que en el ánodo se estarían liberando 0.025 moles de oxígeno y en el cátodo se estarían liberando 0.05 mol de hidrógeno. Y eso es lo que nos están preguntando. Determine el volumen en litros de la mezcla gaseosa formada, ¿no? A 25 y 1 atmósfera de presión. Esta información tiene una clave secreta. 25 y 1 atmósfera de presión, eso es condiciones normales. O sea, en otras palabras, te está preguntando el volumen en litros a condiciones normales. ¿Y nosotros qué sabemos de condiciones normales? Sabemos que
por cada mol de cualquier sustancia siempre vamos a tener 22,4 litros. Listo, se acabó. Tú tienes 0,25 de oxígeno y 0,05 de hidrógeno, entonces en total tienes un aproximado de 0,25 más 0,05, 0,075 más o menos. Y esto multiplicado por 22,4, entonces regla de 3, tú ya vas a saber cuánto es el volumen de esa mezcla, ¿no? O si quieres también aplicas tu pavo ratón, pues porque tú como ya tienes este número de mol de 0,25, puedes aplicar tu pavo ratón para él, hallar el volumen, aplicas tu pavo ratón para él, hallar el volumen, al final sumas los volúmenes y va a salir, te debe salir lo mismo, ¿no? Pero como es a condiciones normales, entonces ¿yo qué voy a decir? Ah, no, pero espérate un ratito. Sí, sí está bien, porque a ver, déjame verificar 25, ¿cuánto tendríamos aquí? Si aplicamos aquí pavo ratón para este oxígeno, tendríamos presión, volumen igual, 0,082 por el número de moles que es 0,025, PB igual a RTN. R 0,082, N 0,025 y acá la temperatura 25 más 273, 298. Ah, entonces aquí no, pues aquí está, aquí hay la diferencia. 0,025 por 298 entre una atmósfera. Entonces, ¿cuánto sale ese volumen? 0,082 por 0,025 por 298. Un volumen aquí, el volumen de ese oxígeno me estaría saliendo 0,6109. Y lo mismo hago para este hidrógeno, ¿no? El volumen sería igual 0,082 por 298 por su número de mol que es 0,05 y todo dividido entre la presión que es 1. 0,082 más 298 más 0,05 y todo, ay, perdón, más estoy diciendo, 0,082 por 298 por 0,05. Y acá me sale un volumen de 1,22 aproximadamente, ¿no? Entonces, esto sería el volumen del hidrógeno que se estaría liberando, esto sería el volumen del oxígeno que se estaría también liberando en el otro electrodo, y tendríamos aquí 1,22 más 0,61. Entonces, aproximadamente, Alejandra, sí sale 1,8, pero eso sería el análisis correcto de la mezcla gaseosa. Porque si nos hubieran dicho condiciones normales, ¿no? Aquí, por ejemplo, si hubiera sido 273, ahí cambiaba todo, porque yo podría aplicar de frente por una mol 22,4 y por 0,075, entonces ya me va a salir otro resultado, ¿no? Pero como acá la condición es 25 grados Celsius, entonces aquí sería de esa manera, ¿no? ¿Me entendiste, Alejandra? Sí, sí. Ahí era necesario porque no podía aplicar a condiciones normales porque no es a 22, a 273, pues, ¿no? Si me hubiera dicho, por ejemplo, 0 grados Celsius o 273, ahí aplicaba de frente, lo multiplicaba, la suma total de moles multiplicaba por 22,4 y tenía que salir de frente. Pero como está a 25, entonces ahí sí tendría que hacer la ecuación, ¿no? No porque está en grados centígrados, Alejandra, porque si a mí me decían 0 grados centígrados, o sea, no era necesario que yo haga, como te digo, el pavo ratón, ¿no? Porque es 273 Kelvin y una atmósfera ya es condiciones normales. Entonces ahí yo ya sé siempre que por cada mol a condiciones normales siempre voy a tener 22,4 litros, ¿no?
Más que porque es básicamente porque la temperatura no es 25 grados. Si es que hubiera sido, como te digo, los que ya conocemos, establecidos en la condición normal, ahí de frente. Pero si es diferente otra temperatura, ahí sí aplicamos para esa condición de esa temperatura, pues, ¿no? Por esa razón es que estamos haciendo uso de ese pavo ratón. Ya, listo, Alejandra. Ahora sí, Vanessa, ¿no? Vanessa, que tenías una consulta, creo. Sí, sí, la semana pasada. Ah, ya, a ver, vamos. ¿Cuál es tu duda, Vanessa? ¿Qué pregunta es de la semana En, pasada? en el ejercicio número 4 de propuestos. Ya, a ver, ahí, ¿cuál es tu duda? Esa Eh, es la pregunta 4, ¿no? sí, Miss, ¿podría explicarme así un poquito sobre los enunciados? Porque ese carbono 60 está que me confunde. Ah, Cuando, ya. Ay, ay. Solamente eso de ahí es tu duda, sobre el carbono ajá, 60. Ah, y lo como que el pasa, enunciado 2. ajá, este de acá ya. Lo que pasa que el carbono, ¿no? Tiene diferentes compuestos que son alótropos. O sea, significa que existen compuestos. Esto simplemente te está diciendo que es un compuesto formado por 60 átomos de carbono. Y este compuesto que está formado por 60 átomos de carbono recibe un nombre conocido como fulereno. Es solamente una notación, es una representación. Así como, por ejemplo, tú tienes el oxígeno 2, así como tienes el ozono 3, ¿no? Entonces, esto es un compuesto de carbono que está compuesto por 60 átomos de carbono y que tiene propiedades que justamente son llamadas, para estos compuestos son llamados de fulereno y que tienen ciertas propiedades, ¿no? Entonces, te está hablando con respecto a esa sustancia. El fulereno, que tiene su fórmula carbono 60, o sea, que está conformada por 60 átomos de carbono, dice, tiene potencial como fijador de antibiótico y se denomina, bueno, su nombre en inglés, porque su forma se asemeja a los domos geodésicos diseñados por este científico que le puso en honor a su nombre, ¿no? Entonces, básicamente te está diciendo la estructura de este compuesto. Ahora, eso es con respecto al nombre, ¿no? Al fulereno carbono 60. Respecto a la estructura, indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 2, dice, una molécula de fulereno pesa 1,2 septogramos. Ya, aquí, ¿cuál es tu duda? O sea, cuando me hablan de una mol, es más entre masa molar, ¿verdad? Pero cuando me dicen de molécula, como que son 60, ¿tomaría de cada carbono? ¿O de los 60 en un? No entiendo esa parte. Ah, ya. No, acá te dice una molécula de fulereno. O sea, aquí se entiende que todo esto sería la molécula, ¿no? O sea, todo este compuesto sería denominado molécula. No te está preguntando por los átomos. Si te hubiera preguntado por los átomos de carbono, ahí tú sí decías son 60 mol átomos de carbono. ¿Me dejo entender?
una mol de carbono 60 se llama, puedo decir, que es lo mismo decir una mol de molécula de carbono 60. Entonces, si a mí me está preguntando por molécula, tengo que analizarlo al carbono 60. Si te hubiera preguntado por los átomos, ahí tú decías, tengo 60 átomos de carbono. ¿Me dejé entender la diferencia? Sí, sí, Miss. Listo. Entonces, como nos están preguntando con respecto a la molécula, te dice una molécula de fulereno pesa 1.2 septogramos, lo único que tú tendrías que hacer allí es saber cuánto pesa toda esa molécula de carbono 60, ¿no? Entonces aquí, para que tú sepas cuánto pesa, ¿tú qué dices? Necesitas saber cuánto hay en una mol de carbono 60, y eso es lo que estamos viendo acá, mira. Una molécula de fulereno es de carbono 60, ¿cierto? Entonces acá, bueno, no sé si esta forma, a ver, te voy a tratar de explicar esto así, de esa forma que está en fracción numérica, ¿no? Entonces te dice, una molécula de fulereno está conformada por el carbono 60, pero una molécula de fulereno tiene 60 átomos de carbono, porque tú necesitas saber la masa, ¿no? Por eso es que está contando la masa de los 60 carbonos. Entonces dices, una mol de átomos de carbono, en este caso, ¿no? Cada mol de átomos de carbono equivale a ese número de Avogadro, pero acá está dando mucha vuelta, ¿no? Y una mol de átomos de carbono es 12 gramos. Al final esto... no, pues, o sea, esto ¿qué es lo que te está preguntando acá? Eso está mal, creo, esta solución. Una molécula de fluoruro septo. ¿Cuánto? Lo que tenemos que ver aquí, ¿cuánto es la unidad de ese septo? Eso es lo que tenemos que ver. ¿A cuánto equivale el septo? Porque acá nos está enfocando la pregunta, ¿no? Déjame ver aquí el septo. ¿Cuánto vale el septo? Ahí dice que vale 10 a la 21. Ay, ay, aquí está, tienes razón, no me había percatado. Ya, entonces simplemente podemos hacer lo siguiente. Déjame copiarle esto en el PowerPoint. Ya. Listo. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es solo calcular la masa y hacer la transformación. Nada más, ¿no? Porque tú dices, muy bien, ¿cuánto pesa una molécula de fulereno? Tú tienes aquí que una mol, ¿no? Una mol de molécula de fulereno, una mol de molécula de fulereno que es carbono 60, ¿cuánto estaría pesando? Tú tienes acá que cada átomo de carbono pesa 60, carbono pesa 12 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Y como tiene 60, entonces tú tienes aquí 12 por 60 gramos. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Miss. Ya, listo. Entonces tú tienes 12 por 60. Ahora, pero recuerda que esta masa, que vamos a colocar acá, 6 por 2, 12, 720 gramos, ¿no?
En una mol de moléculas de carbono 60 te pregunto, ¿cuántas moléculas tienes, hija? En una 6 mol. por, 6 por Ajá, 10 al muy bien. 23. 6 por 10 a la 23. Listo. Esa es la cantidad de moléculas que tú tienes. O sea que esta cantidad de moléculas de 6 por 10 a la 23, de 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Pesa 720. Esa sería tu relación estequiométrica, ¿cierto? Y ahora a ti te está preguntando cuánto pesa una molécula, ¿no? Si pesa esta cantidad. Entonces tú dices, entonces una molécula de fullereno, ¿no? ¿Cuánto pesa? Regla de 3. ¿Me dejo entender hasta aquí esa relación? Sí, Miss. Ya. Entonces, aunque acá no vamos a multiplicar todavía porque podemos ver que va a ser 12 por 60. Entonces, al momento de multiplicar, ¿no? Si yo quiero saber aquí, esto va a ser 12 por 60 entre, no, voy a colocar aquí M. M entonces va a ser 12 por 60, ¿no? Por 1 entre 6 por 10 a la 23, ¿cierto? Y de acá se va el 6, de acá vas a tener que es 12 por 10, ¿correcto? Por 10 a la menos 23. Entonces acá tú tienes 1, eso sería 12 por 10 a la menos 22. Esto sería la cantidad que pesa una molécula. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Miss. Listo. Y lo único que hacemos ahora que es convertirlo a septogramos, ¿no? Porque tú dices, muy bien, entonces yo sé que 10 a la menos, no, 10 a la 21 gramos equivale a ¿cuánto? A un septogramo, que es justo lo que nos están preguntando. Y se acabó. Acá entonces multiplicamos 12 por 10 a la menos 22, a la menos 22. Y aquí tendríamos, he copiado bien los signos. Miss, el dato No, creo que ¿no? está mal. Acá El es, dato no. el dato está, acá es menos. Debe ser menos 21, creo, para que pueda. A Sí, ver, ¿no? claro. Sí. Debe ser. A ver, déjame ver internet, hija. Septo, a ver. ¿Has verificado cuánto vale septo, pero? Septo, valor numérico. Bien. Sí, ajá, efectivamente es negativo. Ya, ahí entonces ahí hay corrección. 10 a la menos 21, si no, no va a salir clave, pues, ¿no? Eso. Listo. Entonces ahora sí, con eso multiplicas con 10 a la 21 que sube y ahí ya tenemos la respuesta, ¿no? Sería 12 por 10 a la menos 1, que sería efectivamente 1,2 septogramos. Eso es lo que tendrías que hacer. Ok, Miss, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, cuando me dicen mol es todo y cuando me hablan de moléculas sería que en este caso tendría 60 moléculas, 60 átomos de carbono por una mol de fullereno, ¿verdad? Claro, o sea, por ejemplo, aquí yo me enfoqué solo en moléculas, ¿no? Si me hubiera preguntado, por ejemplo, cuánto pesa un átomo de carbono, ¿qué hubiera planteado yo? Yo hubiera dicho así. Una mol de moléculas, de fullereno, ¿no? Tiene ¿cuántos átomos de carbono? Digo así, una mol de moléculas de fullereno de carbono 60 tendría 60 mol átomos de carbono. Entonces, ¿cuánto pesa esta cantidad de moléculas de una mol de moléculas de carbono 60? Pesa 720, ¿no? Pesa 12 por 60 gramos. Esto es lo que pesaría 60 moles de átomos de carbono. Ahora,
pero ¿cuántos átomos de carbono hay? Entonces yo diría 12 por 60 gramos, ¿pesa cuánto? 60 por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, esta cantidad de átomos de carbono pesa esto. Me está preguntando ahora, digamos, por un átomo de carbono. Entonces, un átomo de carbono, ¿cuánto pesa? Regla de 3. Entonces, depende de lo que te pregunte para que tú puedas establecer esa relación. Como acá nos están preguntando por moléculas, entonces yo me concentro en moléculas y recuerda que la molécula es todo esto, C60. Pero cuando me preguntan solo por los átomos, ahí sí solamente es átomo de carbono y tendrías que considerar tus 60 átomos de carbono. No sé si me entiendes. ¿Sí? Sí, ¿Me Miss, dejo me quedó entender? más claro. Muchas Listo. gracias. Ok, Vanessa.